Agua. El agua es uno de los elementos vitales para cualquier forma de vida en nuestro planeta. Los estudios han revelado que el 97% pertenece al agua salada, el 2% pertenece a los polos en forma de hielo y únicamente el 1% es agua aprovechable, que se encuentra presente en ríos, lagos y corrientes subterráneas. El agua, debido a su mal uso, es un recurso no renovable y limitado por las cantidades que se mueven en el sistema natural. Se ha considerado un recurso inagotable, por lo que se utiliza de manera irresponsable. Su captación depende del régimen de lluvias de cada región y del grado de desarrollo que permita su recolección, tratamiento y distribución para hacerla apta para el consumo humano. En el área rural del país, la población debe de recorrer grandes distancias para obtener agua de ríos o pozos comunales. El ciclo del agua. El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en 3 estados, y estos son líquido, sólido y gaseoso. El ciclo hidrológico es el recorrido que se realiza en todo el tiempo, pasando por todos sus estados. La lluvia, al caer sobre la tierra, proporciona el agua a los nacimientos y ríos, quienes al final de su recorrido alimentan a los lagos y mares. El agua, por la acción del calor, se evapora, subiendo a la atmósfera. Estas, al unirse, forman las nubes. Al condensarse, debido a los cambios de temperatura, el vapor se convierte nuevamente en agua y cae en forma de lluvia, granizo o nieve. Cuencas. Cuenca es una unidad territorial en la cual el agua que cae por precipitación se reúne y escurre a un punto en común o fluye todo al mismo río, lago o mar. En esta área viven seres humanos, animales y plantas, todos ellos interrelacionados. A los límites de la cuenca se le conoce como parteaguas, el cual consiste en una línea imaginaria que une los puntos de mayor altura en el área delimitada entre 2 laderas. En una cuenca identificamos los siguientes elementos. El río principal. El río principal actúa como el único colector de las aguas. Los afluentes son los ríos secundarios que desaguan en el río principal. Cada afluente tiene su respectiva cuenca, denominada subcuenca. Las obras construidas por el hombre, también denominadas intervenciones andrógenas, que se observan en la cuenca, suelen ser viviendas, ciudades, campos de cultivos y vías de comunicación. Las intervenciones humanas causan desequilibrio en la cuenca y provocan desastres, ya que se sobreexplota la cuenca extrayendo recursos, como por ejemplo la madera, causando inundaciones en las partes bajas. Las cuencas hidrográficas son sistemas interdependientes en donde interactúan en el tiempo y en el espacio aspectos biológicos, físicos, productivos, sociales, económicos, culturales, políticos, legales, institucionales y tecnológicos. Usos del agua. El agua posee una infinidad de usos para el desarrollo de las actividades del ser humano. Se utiliza en la producción de energía eléctrica, agricultura, crianza de peces, industria, turismo, recreación, pesca, así como en el hogar. La calidad del agua está determinada por el uso que se le dé. Sus características determinan si es adecuada o no para cada uso. Por ejemplo, el agua para riego debe tener baja cantidad de sales. El agua para el consumo humano no debe poseer organismos infecciosos que causen enfermedades. Y aquella para la producción de energía eléctrica debe contener baja carga de sedimentos. Los beneficios que el ser humano obtenga del agua serán mayores si su calidad es mejor.
Es decir, cuanto más conserve sus condiciones originales y se encuentre menos alterada. Los distintos usos del agua poseen una importancia económica, la cual depende de la eficiencia en la generación de bienes y servicios, de su papel en la producción, así. Guatemala cuenta con más de 90.000 millones de metros cúbicos de agua. Dentro de los usos que en muchos casos no se menciona está el caudal ecológico, que es la cantidad de agua que debe estar disponible para las funciones del ecosistema. Incluye área de reproducción y desarrollo de peces, insectos y plantas acuáticas, entre otras. En nuestro país se ha establecido 23.347 millones de metros cúbicos, lo cual nos deja un caudal neto real disponible de aproximadamente 70.000 millones de metros cúbicos. Si sumamos los usos más importantes en Guatemala, podemos ver que tenemos una demanda de alrededor de 7.000 millones de metros cúbicos. Aparentemente usamos solo el 10%, que podría darnos tranquilidad respecto a la disponibilidad del recurso. Sin embargo, existen dos problemas a nivel nacional. El primero, existe suficiente agua, pero no está ubicada en donde la necesitamos. Un ejemplo de esto es la reserva de la biosfera de la Sierra de las Minas, que administra los defensores de la naturaleza y cuenta con cantidad y calidad de agua. Sin embargo, esta se descarga en su totalidad al río Motagua, se desfoga en el mar. Parte de esa área protegida se localiza al lado de la carretera CA09, ruta al Atlántico. De otro lado se encuentran los municipios Jocotán y Camotán, del departamento de Chiquimula, en el corredor seco, donde la lluvia es escasa, 400 a 500 milímetros de lluvia anuales en algunas áreas, y su población presenta altos índices de pobreza, 84 y 89% respectivamente. 2. La contaminación, que de acuerdo al balance hídrico del IARNA representa más de 37.000 millones de metros cúbicos de aguas residuales. En conclusión, el potencial real de recurso hídrico disponible sin las aguas contaminadas es del 53%. Se habrían destinado más de 20.000 millones de metros cúbicos al año para usos consumtivos y no consumtivos de los aproximadamente 200.000 millones de metros cúbicos utilizados en 2010. Alrededor de 7.000 millones fueron empleados por la industria, incluyendo la agroindustria, lo que representó el 37.5% del agua utilizada. Las actividades agropecuarias y silviculturales demandaron el 31.9% de los recursos hídricos utilizados en el país, es decir, más de 6.000 millones de metros cúbicos. Otro uso importante es la generación de energía eléctrica con base al movimiento hidráulico. Si bien este no es uso no consultivo, lo cual se estima que utilizó poco más de 5.000 millones de metros cúbicos, lo que representó el 24.82% del total empleado. Los hogares, por su parte, habrían utilizado 461.68 millones de metros cúbicos, que representan el 2.3%. El resto de actividades participó con el 3.5% del total de la utilización para el 2010. Agua potable y saneamiento. En nuestro país, cerca de la mitad de la población no tiene servicio de agua en su vivienda. De la otra mitad, más del 60% no aplica ningún tratamiento de agua para beber. Otro dato relevante es que más de 200.000 personas murieron de 2000 a 2007 por problemas digestivos relacionados con la contaminación del agua. La información incluye aquellas que tienen acceso a ciertos servicios, como por ejemplo la red de tubería dentro de la vivienda, una red de tubería fuera de la vivienda, por dentro del terreno, un chorro público. Asimismo, se observó que, si bien existió una mejora significativa entre el 2000 y 2006, particularmente en el área rural, esta tendencia no se mantuvo en los últimos 5 años. La cobertura a nivel nacional se incrementó en el 61.71% de los hogares en 2000 al 78.65% en 2006. Pero disminuyó al 75.27% en 2011. En Guatemala no siempre el agua entubada significa que sea potable. De los 18.800 sistemas de suministro de agua muestreados por el Programa de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en 2008, más del 50% no contenían niveles adecuados de cloro
y más de una cuarta parte presentó contaminación bacteriológica. Aspectos generales de los lagos. Los lagos son sistemas lénticos que son abastecidos por agua de lluvia, afluentes y en algunos casos agua subterránea. El origen puede ser diverso. Conos volcánicos ya no activos, puede ser resultado de la erosión que forman espacios en las cuencas y representan el agua, fuerzas tectónicas recientes de una cadena de montañas que crea depresiones acumulando agua, avance y retroceso de los glaciares, otros en general. Cuando los lagos nacen, tienen una condición de transparencia sin nutrientes y con pocos organismos vivos. A este estado se le llama oligotrófico. Sin embargo, con el pasar del tiempo, los ríos y los terrenos en las mismas cuencas van trasladando diferentes elementos químicos al agua. Cuando un cuerpo hídrico empieza a recibir nutrientes como el fósforo, nitrógeno y diferentes minerales disueltos, inicia el crecimiento de microalgas, insectos y peces. Todo parte de una cadena trófica. Con el correr del tiempo van ingresando al sistema léntico más sedimentos, arena, suelo barrido por la lluvia, entre otros. Más nutrientes y su condición se va haciendo eutrófica, propiciando un desarrollo masivo de los consumidores primarios de estos nutrientes, fitoplancton, zooplancton y plantas superiores. Estas poblaciones acaban superando la capacidad del sistema acuático. El próximo paso es la reducción de la cantidad de agua y se va formando un pantano. Al final, después de varios años, en el último fin, es un bosque. A todo este proceso se le llama sucesión y se da naturalmente en cientos o miles de años. El problema serio es que la eutrofización de los lagos en el país se ha transformado en un proceso acelerado de extinción, provocando la intervención humana en decenas de años a través de la contaminación. En las cuencas pueden existir dos fuentes de contaminación puntuales y difusas. Las puntuales son más fáciles de controlar y se refieren a las descargas industriales y domiciliares. Las difusas son las que se originan en los campos agrícolas, ganaderos o puntos indefinidos que hacen ejemplo su evaluación y tratamiento. Entre las actividades más relevantes que afectan la calidad de las aguas se encuentran el avance de la frontera agrícola y urbana, que ocasiona deforestación y erosión. Problemas de migración interdepartamental y municipal generan una mayor demanda de servicios. El alto consumo de agua causa la producción de grandes cantidades de aguas residuales de origen doméstico, industrial y agrícola, que irresponsablemente se descargan sin ningún tipo de tratamiento. Mala disposición de los residuos sólidos. Un ejemplo de ello lo constituye la disposición directa al río, lo cual provoca daños a la salud y afecta a la biodiversidad. Los 4 lagos más importantes del país, Amatitlán, Atitlán, Río Dulce y Petén Itzá, están revelando una contaminación preocupante. Algunos datos de origen, características y de la situación de esos cuerpos de agua se describen a continuación. Sistemas lénticos. Se les llaman a los cuerpos de agua donde el agua no corre, sino que queda retenida. Sistemas lóticos. Se les llama a los cuerpos de agua donde el agua corre constantemente. Eutrofización es el enriquecimiento en nutrientes, fósforo y nitrógeno de un ecosistema, ocasionando la degradación del mismo, caracterizando por el aumento de la producción de algas y otros vegetales. Vertedero clandestino genera focos insalubres y de contaminación ambiental. Ejemplo, botaderos de basura a cielo abierto no autorizados. El lago de Amatitlán es el cuarto cuerpo de agua más dulce más grande de Guatemala, localizado cerca del sur de la ciudad. Sin embargo, está siendo altamente contaminado por las descargas del área metropolitana, con el fin de contrarrestar y detener este deterioro, así como descontaminar el ecosistema dañado mediante decreto 64-96 del Congreso de la República. Se establece la ley de creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán. Su finalidad es ordenar el uso de los recursos y fortalecer las acciones de protección y rescate del lago, que permitan a la población vivir en un medio ambiente saludable. Es importante resaltar que el 33% del agua potable que surte la empresa municipal de agua de la ciudad de Guatemala proviene de la cuenca del lago de Amatitlán.
Lago de Atitlán. El lago de Atitlán es el tercer destino turístico del país, después de la ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala. Se estima que genera ingresos por $200 millones al año, con el fin de contrarrestar y detener este deterioro, así como descontaminar el ecosistema dañado mediante el decreto 133-96 del Congreso de la República. Se establece la Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Atitlán y su entorno, por sus siglas AMSCLAE. Su finalidad es ordenar el uso de los recursos y fortalecer las acciones de protección y rescate del lago, que permitan a la población vivir en un medio ambiente saludable. Es importante resaltar que los municipios de San Pedro de la Laguna, San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, Panajachel aprovechan el agua del agua para su consumo humano. En el cuadro 5 se pueden conocer las características generales del lago, sus fuentes y efectos de la contaminación. Lago de Izabal. El lago de Izabal, conocido como Golfo Dulce, se encuentra en el departamento de Izabal y es el más grande de Guatemala. Drena en el mar Caribe a través de un lago más pequeño, el Golfete Dulce y el Río Dulce, con el fin de contrarrestar y detener este deterioro, así como descontaminar el ecosistema dañado mediante el decreto 10-98 del Congreso de la República. Se establece la Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del lago de Izabal, Río Dulce y su cuenca. Su finalidad es ordenar el uso de los recursos y fortalecer las acciones de protección y rescate del lago, que permitan a la población vivir con un medio ambiente saludable. Lago Petén Itzá. El lago Petén Itzá se localiza en el departamento de Petén, al norte de Guatemala, y es el tercer lago natural más grande del país, después del lago de Izabal y el lago de Atitlán, con el fin de contrarrestar y detener su deterioro, así como descontaminar el ecosistema dañado. Mediante Acuerdo Gubernativo 697-2003, se establece la Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del lago de Petén Itzá. Su finalidad es ordenar el uso de los recursos y fortalecer las acciones de protección y rescate del lago, que permitan a la población vivir en un medio ambiente saludable. Agua residual. El agua residual es aquella que ha recibido el uso y cuya calidad ha sido modificada. El vertimiento de las aguas residuales se conoce como descarga. Las aguas residuales no pueden eliminarse descargándolas sin tratamiento en lagos, ríos o cuerpos de agua, ya que los contamina. También el manejo inadecuado de los desechos sólidos ocasiona impactos negativos en los cuerpos de agua. ¿Qué tipos de aguas residuales podemos encontrar? La clasificación de las aguas residuales se hace con respecto a su origen, ya que este determina su composición. Aguas residuales ordinarias o de tipo doméstico. El uso del agua en los hogares genera agua residual, denominada ordinaria o doméstica, que contiene los residuos propios de la actividad humana, tales como materia fecal, restos de alimentos, aceites y grasas. Otra parte son detergentes, sales, sedimentos, material orgánico no biodegradable y también microorganismos patógenos. La materia orgánica biodegradable y de algunas sales inorgánicas son nutrientes para los microorganismos. Las aguas residuales domésticas, también denominadas aguas negras, constituyen una de las principales fuentes de contaminación en Guatemala. Su origen son los sistemas de drenaje de los centros urbanos con mayor población, los cuales descargan directamente hacia los cauces de los ríos. Entre los ríos más contaminados por aguas residuales en el área metropolitana tenemos el de Villalobos, que recibe el 60% de las aguas residuales urbanas, y de Las Vacas, que recibe el restante 40%. Esto tiene gran impacto para las zonas aledañas a los ríos, en las poblaciones o ciudades grandes donde existe una mayor concentración de viviendas. Generalmente hay sistemas municipales de alcantarillado, pero en zonas rurales donde las viviendas están más alejadas unas de otras, no hay suficientes sistemas. Las municipalidades deben de asumir su rol e intervenir mayor cantidad de recursos en este tema. Valoración del recurso hídrico. Cuando hablamos del valor del agua, no precisamente es el costo del agua. El agua es un bien en movimiento, finito y difícil de cuantificar. Para establecer el valor del agua, se deben tomar en cuenta los costos de inversión para captar el recurso de operación y mantenimiento, para extraer, transportar y purificar el agua. Las tarifas por el consumo de agua
constituyen también un instrumento económico que alienta el buen o mal uso del agua, dependiendo de cómo estén estructurados y de cómo se apliquen. Considerar la disponibilidad y capacidad de pago por parte de los usuarios con el fin de diseñar los sistemas de captación, conducción y saneamiento del agua más apropiados y acordes a la realidad del lugar, para asegurar que se mantengan en operación. A continuación, analizaremos dos ejemplos de abastecimientos de agua potable. 1. El área metropolitana en el caso de Empagua. Los instrumentos económicos de tipo doméstico no constituyen un mecanismo efectivo dado que la tarifa no refleja el costo de la operación y mantenimiento, ni se incluyen total o parcialmente los costos de inversión. La tarifa por metro cúbico es de 1 quetzal con 80 centavos y el costo real es de 3 quetzales con 50 centavos. La tarifa promedio mensual para el servicio del abastecimiento del agua potable cobrada a nivel nacional se sitúa cercana a los 4 quetzales con 50 centavos, cuando se considera que debería ser al menos cerca de 30 quetzales. 2. En Flores, Santa Elena y San Benito, Petén, la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Petén, EMAPET, es un caso diferente. A través de un proceso de 10 años de captación y sensibilización a la población, actualmente cobra tarifas diferenciadas de acuerdo al consumo y cubren todos los costos de captación cruda del subsuelo por medio de pozos, cloración del agua conforme a normas sanitarias, almacenamiento del agua tratada en tanques y distribución a través de una red hasta los domicilios. Es autosostenible. Por el derecho de consumir hasta 20 metros cúbicos de agua al mes, cada usuario paga la suma de 50 quetzales mensuales. Tarifa vigente desde el año 2006 y por cada metro de exceso se paga según el rango que se encuentra en dicha tabla. Un ejemplo de aplicación de tarifa. Un usuario que consume 22 metros cúbicos al mes paga 60 quetzales por el servicio de agua. La mayoría de las municipalidades subsidian estos servicios, especialmente en las áreas urbanas, en pérdida de las inversiones de las áreas rurales. Los sistemas de usuarios industriales y de riego no pagan tarifa especial por el uso del agua en sus procesos. Por lo general, no hay cobro por servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, EMAPET administra un sistema autosostenible para 7.556 conexiones domiciliares, correspondiente al 79.54% de cobertura de tratamiento del área central de Petén. El cobro se basa en tasas diferenciadas de acuerdo al sector correspondiente y por la cantidad de metros cúbicos descargados al alcantarillado sanitario. En la cuenca del lago Petén-Itzá, un usuario del sector doméstico que recibe el servicio de agua potable y descarga sus aguas residuales al alcantarillado sanitario para ser tratadas en una planta de tratamiento de aguas residuales. Paga 60 quetzales por servicios de agua potable y 24 quetzales con 3 centavos por el servicio de alcantarillado sanitario. En total paga al mes 84 quetzales con 3 centavos por los dos servicios. Es así que la sociedad es la responsable de la forma en que valora el agua, de acuerdo a la abundancia o escasez. Además, el ser humano ha estado destruyendo el recurso hídrico ya que aún no ha aprendido a utilizarlo racionalmente, provocando que los ríos estén más contaminados, sus corrientes fluyen con menor fuerza y los acuíferos estén descendiendo de nivel. No obstante, para disponer de la cantidad y de la calidad del agua necesaria, se requiere reconocer y mejorar los servicios ambientales, que consisten en la protección de los recursos naturales, de los bosques, los nacimientos y las fuentes de agua. Una forma adecuada podría ser el pago de los servicios ambientales del tipo hidrológico, que permitiría invertir en el cuidado de los bosques que son los responsables de la provisión del agua al manto freático a través de la infiltración al suelo. Pago por servicios ambientales del tipo hidrológico. Este pago se refiere a un incentivo para las personas, comunidades encargadas del manejo de las áreas de recarga hídrica, ubicadas generalmente en las partes altas de las cuencas. Se utiliza para manejar de una manera adecuada los recursos naturales que influyen en la cantidad y calidad del agua que llegará a las partes intermedias y bajas de la cuenca. De esta manera, los beneficios de su implementación llegarán siempre tanto a los demandantes como a aquellos que los ofrecen. Los demandantes del agua podrían ser: 1. Las empresas de distribución de agua para uso doméstico. 2. Embalses para la generación de energía eléctrica. 3. Industrias pesqueras que se utilizan el agua en los esteros.
4. Productores agropecuarios que utilizan el agua para riego y ganadería. 5. Empresas industriales que utilizan el agua como insumo. 6. Actividades para la recreación o transporte. Esta fuente es realizada a través del EMAPET 2016, fluvial y entre otros. Los oferentes del agua pueden ser los propietarios de los bosques en las partes altas de la cuenca y los propietarios de los terrenos donde afloren nacimientos de agua, entre otros. Entre las actividades que deben realizar los que ofrecen los servicios ambientales del tipo hidrológico, podemos mencionar los siguientes: conservar los suelos y el agua, construir y darles mantenimiento a las obras de infiltración, reforestar y elaborar planes de manejo del bosque, controlar y evitar incendios forestales, contribuir al manejo de pastizales de sistemas silvopastoriles, manejar cuidadosamente los productos agroquímicos y construir letrinas. Cuando estas actividades son realizadas, la infiltración del agua de la lluvia alimenta los mantos freáticos en la mayor cantidad, así como las corrientes superficiales, disminuyendo la contaminación y la erosión. Los resultados principales son mayor cantidad y mejor calidad de agua para el uso doméstico, disminución del agua, los costos para purificar el agua para el consumo humano, distribución equitativa del agua para riego, recargas de corrientes de agua subterránea, disminución de daños por fenómenos naturales tales como inundaciones, derrumbes y otros, menos sedimentación en el fondo de ríos, lagos y represas hidroeléctricas, reducción de los costos de operación de los equipos de las empresas que generan electricidad. Entre los efectos del ciclo del agua derivados del cambio climático, tenemos las épocas secas más extendidas y con evidencia de extremas temperaturas, lluvias más fuertes y concentradas en menos tiempo, lo que provoca suelos más vulnerables, cambio de ubicación de las lluvias, temporales más fuertes, menos disponibilidad de agua dulce. ¿Qué podemos hacer para reducir los efectos del cambio climático en el país? Cambiar nuestro país a través de utilizar los recursos naturales por debajo de su capacidad de carga, aprovechar los bosques de manera racional, manteniendo la cobertura forestal para evitar la pérdida de los suelos y mejorar la captación, y asegurar la infiltración de los mantos freáticos, regular el uso del agua, sustituir el uso de agroquímicos, de abonos orgánicos, métodos biológicos para control de plagas y crear la legislación sobre las emisiones de gases y material particulado, entre otros.